En este video mi deseo es complementar un poco la clase pasada, así que para ello pues voy a empezar aquí abriendo el Git Bash nuevamente y esta vez voy a hacer la letra un poco más grande para que ustedes puedan ver mejor, ¿ok? Si ustedes recuerdan, en la clase pasada utilizamos un comando llamado git log --one line, así. Este comando lo que hace es darnos una breve descripción de todos los commits que nosotros hemos realizado en nuestro proyecto. Pero entonces, como ustedes pueden ver, tiene la banderilla one line, o sea, muéstrenme la descripción en una sola línea de cada commit. Pero en realidad en ocasiones es necesario ver como una información más detallada. Así que nosotros podemos utilizar simplemente git log de esta manera. Y como pueden observar, ya nos trae una información mucho más detallada de cada commit. Empecemos analizando un poco. Nos va a decir quién es el autor de dicho commit. Y como ustedes pueden observar, el autor es Diego Bastidas y su correo es el que nosotros proporcionamos en la clase número 2. Nosotros le dijimos a Git quiénes éramos y le dijimos cuál es nuestro nombre y cuál es nuestro email. Esos datos son utilizados para enviarlos a todos los commits. También nos está poniendo la fecha y nos está poniendo la descripción del commit. Entonces, cada uno de estos es un commit. En el momento nosotros solo tenemos 2 commits de este proyecto. También nos está diciendo cuál es el commit más reciente con la palabra head, el cual está apuntando en el master. Y hay algo extraño. Miren algo extraño. Miren que yo les había dicho que este era el ID del commit. Y miren que aquí nos está pasando un commit, un ID muchísimo más largo. Pero si tú observas bien, si tú analizas bien, las primeras 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 creo, son las letras son las iniciales del commit largo. O sea que en realidad este que está acá es un resumen del ID único que genera Git automáticamente. Entonces ya sabes, esto es importante porque muy posiblemente en el futuro vas a necesitar saber quién hizo qué cambio, ¿sí? Entonces recuerda que Git es un sistema de control de versiones atómico que puede ser utilizado por varias personas en un mismo proyecto. Y no solamente vas a ser tú quien haga el commit. Puede ser Sebastián o puede ser Mateo. Y aquí, con este comando, te vas a dar cuenta quién hizo el commit, ¿ok? Otra cosa importante que nosotros podemos ver es el git show. Esto lo que va a hacer es mostrarnos como un histórico de cambios entre las versiones. Voy a mostrar aquí. Y como ustedes pueden observar, yo sé que esto puede ser un poco difícil de entender al principio, pero en realidad no lo es tanto. Nos está mostrando el último commit realizado, el cual es el actual, el head, ¿cierto? Nos está mostrando quién lo hizo, el email de la persona que lo hizo, la fecha de realización y la descripción del commit que nosotros le pusimos, ¿cierto? Aquí nos dice la cantidad de bytes que han sido cambiados. Y miren que aquí nos está diciendo el archivo, le está diciendo que hay una versión A y una versión B para el archivo autobiografía.txt. Y aquí es donde nos muestran los cambios. Miren, aquí dice, tengo 25 años en la versión A, ha sido reemplazado por tengo 26 años en la versión B. Recuerden que los caracteres especiales en la computación tienen ciertos problemas. Así que por eso la ñ no la representa bien en la consola, en la terminal y línea de comandos o en el entorno emulado de Linux en Windows, ¿ok? Y aquí nos está diciendo que y los perros fue reemplazado por y los gatos. O sea, esta línea fue la que obtuvo el cambio. Aquí cuando dice no new line at the end of file, lo que está queriendo decirnos es no hay un espacio o no hay un enter presionado al final de este archivo. Entonces esto también es importante porque nosotros vamos a poder ver qué cambios hay de un commit a otro. Así que tenlo muy presente porque te va a servir en el futuro. Ahora bien, vamos a pasar a la explicación un poco más detallada del commit. Nosotros hicimos un commit bastante sencillo. Aquí ya voy a decir que no me gustan los gatos, sino que me gustan los pájaros. Así, voy a guardar. Y voy a agregar nuevamente, voy a hacerle git add autobiografía y voy a hacerle git commit. Normalmente nosotros lo que haríamos es poner un mensaje, ¿cierto? Aquí le pondríamos cualquier mensaje, pero yo en este caso voy a quitarle el mensaje para ver qué pasa. Voy a darle enter y git dice, oye,
¿tú qué carajos estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre enviar un commit sin un mensaje descriptivo? Él dice, por favor, entre un mensaje para el commit. Y dice, las líneas que comiencen con un numeral van a ser ignoradas y todo mensaje vacío abortará el commit. Ahora, esto es un editor de texto, pero en la terminal y línea de comandos, ¿ok? Es como el bloc de notas, pero desde acá, desde la terminal y línea de comandos. Y la manera de utilizar esto es presionar la tecla escape y posteriormente presionar la tecla I de insertar. Y miren que aquí abajo se cambió a insertar y ya puedo empezar a escribir el mensaje de mi commit. Entonces voy a ponerle aquí, cambié gatos por pájaros, ¿ok? Y la manera de guardar es dándole escape, presionar la tecla Shift y darle ZZ. Y listo, el commit ha sido enviado exitosamente. Vamos a ver si es verdad con un git log. Y aquí está. Cambié gatos por pájaros. Perfecto. Estas cosas son importantes saberlas porque de cierta manera en algún momento de tu vida profesional las vas a necesitar. Así que no subestimes esta información. Yo sé que es muy fácil quedarse con los comandos básicos, pero esta información en algún momento te va a ser muy útil. Ahora bien, nosotros en este momento estamos trabajando en un proyecto con un solo archivo, ¿cierto? Entonces la gran realidad de la vida es que nunca vamos a encontrarnos con un proyecto que se componga solamente de un archivo. Puede ser que un proyecto tenga 1000, 2000, 10.000 archivos. Pero entonces aquí voy a agregar un nuevo archivo y vamos a suponer que son 1000. Voy a poner aquí ejemplo, por decir algo, y voy a poner acá un hola mundo. Hola mundo, ok, voy a guardar. He guardado y listo, vamos a ver. Git status. Y dice, bueno, ha sido agregado un nuevo archivo que se llama ejemplo.txt. Vamos a agregarlo. Git add ejemplo. Y vamos a darle git commit ejemplo. Ejemplo.txt. Perdón. Git commit -m. Agregado el archivo ejemplo. Ok. Listo. Vamos a darle git log. Y listo. Agregado el archivo ejemplo. Ok. ¿Para qué agregué esto? Bueno, supongamos que tenemos 2000 archivos, ¿cierto? Que tenemos 2000 archivos y que hemos modificado 100 de esos 2000 archivos. ¿Y no sería un poco engorroso tener que darle git add a cada uno de los archivos? La respuesta es sí. Por ejemplo, si yo modifico aquí esto y le pongo los pájaros y le digo, bueno, dejemos los pájaros y la tecnología, ¿cierto? Y también modifico, bueno, vamos a ver cómo se ve, git status. Aquí como ustedes pueden ver, autobiografía ha sido modificado, pero yo también modifico ejemplo y aquí le agrego, soy Diego Bastidas. Como ustedes pueden observar, he modificado los dos archivos y no los he agregado al commit. Vamos a ver git status. Y miren, git status me dice, han sido modificados los archivos autobiografías y ejemplos. Supongamos que tenemos 2000 archivos y que hemos modificado 100. Entonces, cuando nosotros modificamos esos 100, lo que tendríamos que hacer sería ir agregando uno por uno hasta el momento, ¿cierto? Yo tendría que hacerle git add autobiografía, ¿cierto? Le doy enter y después le doy git add ejemplo, ¿cierto? Pero esto no es práctico. No es práctico, así que simplemente lo que nosotros podemos hacer es poner un punto y ya Git sabe, listo, esta persona quiere que yo agregue todos los archivos modificados en el staging. Entonces solamente le doy enter y le doy git commit -m. Entonces le pongo aquí ejemplo para el git add punto y listo. Con git add punto estoy agregando todos los archivos modificados. Si quiero agregar solamente uno, le pongo el nombre y ya les he explicado mucho más a detalle cómo funciona el git commit y el git log. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido mucho, que te suscribas al canal, que me sigas en las redes sociales y que sigas aprendiendo y compartiendo tu conocimiento. Yo soy Diego Bastidas y hasta la próxima.